por la Santa Biblia, y la original es tan difícil de lograr. Yo tenía que ir a Argentina, y cuando estaba allá, gracias al Señor, encontraba una Biblia de 1602, Cipriano de Valera versión, que contiene los libros apócrifos, esos 15 libros que faltan en la mayoría de Biblias en inglés o español. Eso es la Biblia que necesitamos, que es escaso intencionalmente. Los que tienen poder están conectados con el diablo, esta razón que tienen poder en ese mundo diabólico. Y se convierte como son de Dios, sociedad bíblica, catolicismo, cristianidad. Se convierte en testigos de Jehová, se convierte como si son de Dios, pero comprueban con sus imágenes, sus palabras, y si uno no conoce la Biblia, ver sus imágenes. Siempre tiene imágenes para representar a Jesucristo, que ya es idolatría. Entonces, déjame seguir en español. Entonces, cualquier cosa, es importante que tenemos que utilizar la Biblia, porque muchos utilizan su ambiente, utilizan lo que dijo abuela, lo que dice abuelo, lo que dice el pastor, lo que dice cura, lo que dice hombre. Y Dios nos dice que el problema, un gran problema, es en vez de oír a Dios solamente por su palabra, que es el verdadero Jesucristo, la Biblia, o adoran a Dios conforme a hombre. Lo que dice hombre es como la gente adoran a Dios. Catolicismo, cristianidad, lo que siguen la persona que no asiste a la iglesia, también ya tiene esas cosas pegadas en la mente. Y es de solamente utilizar la palabra de Dios para aprender y seguir a Dios. Nada menos, nada más. Dios nos dio sus mandamientos en su palabra, no sus religiones. 10 mandamientos, no 10 religiones. Entonces es muy importante de aprender lo que dice Dios en vez de lo que dice hombre o lo que hemos aprendido. Lo que hombre dice, lo que hombre en que confiamos, lo que ellos dicen, no importa hombre. Maldito el hombre que confía en hombre. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Entonces, ¿y cómo escribe eso? Ahora comienza de tomar tus notas. ¿Tiene en pluma? Ok. Versículo 5. Sí. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su gracia y su oración, se aparta de Jehová. El momento que escuchamos a iglesia o hombre, algo que no se encuentra en la Biblia, nunca hemos encontrado en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Y vamos a conseguir otra escritura que lo dice aún más específico, que es un precepto con Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Cuando buscamos la Biblia, vemos que aunque es un libro grande, que es muy pequeño por todo el entendimiento que nos da. Entonces es muy importante de aprender la Biblia, quedar en la Biblia. Si tiene que ver con Dios, si tiene que ver con Jesucristo, si tiene que ver con la palabra de Dios, tenemos que quedar en la Biblia. No libros con la Biblia, no lo que dice curas con la Biblia, solamente la Biblia, nada menos, nada más. No la palabra de iglesia con la Biblia. Porque eso nos hace maldito, eso nos hace que seamos como malditos, como malvados, como castigados malamente. Así como estamos en esas condiciones, haciendo cosas que Dios nos castiga. No podemos seguir haciendo tales cosas. Entonces, es la razón que la Biblia siempre habla de arrepentimiento, que es de reconocer tus pecados y apartar de los pecados, que es quebrando los mandamientos. Y David dijo en Salmos, puedes escribir eso también. Salmos capítulo 119, versículo 60. Dijo que yo he apresurado, no tardaba en cumplir la palabra de Dios, los mandamientos. Salmos 119. Versículo 60.
que David, que es uno de nuestros ejemplos, es la historia verdadera de nuestra gente. David era de nuestra gente. No era un hombre llamado blanco. No solamente mintieron que Jesucristo es blanco. O los ángeles, o los israelitas, los judíos. No, ellos son nuestros antepasados. Y es la razón que tenemos que buscar en la Biblia, que es la única verdad en un mundo lleno de mentiras, lleno de engaños. Engaños que incluye cómo adorar a Dios. Hasta creando más Biblias para engañar, para que puedan agregar y quitar de la palabra pura de Dios. No es complicado, es de alentarse para ver y examinar las cosas, con oraciones y con mente clara y enfocada. 119, ¿qué? Ok, vamos a leer esa, porque lo que estás oyendo, Dios hizo la Biblia que hasta los pensamientos tenemos que arreglar y limpiar. Entonces ningún hombre es recto, ni yo ni cualquier hombre, sino Jesucristo, que es la Biblia. Él es el verbo y palabra de Dios. Entonces es muy importante con la palabra de Dios que podemos limpiar nuestro camino, comenzando con nuestra mente. Y cualquier cosa que aprende y estás haciendo el opuesto, tienes que arrepentir y cambiar y convertir a lo que dice Dios y dejar lo que estábamos haciendo. De inmediato, como esa escritura nos muestra otra forma y ejemplo, característica de arrepentimiento verdadero. Entonces, quisiera yo puedo leerlo. Entonces, no hay problema. No, mi primo. No hay. Así. Dale si quisiera. Sí. Déjame leerlo para que eso ustedes pueden centrar o mami, ¿puede conseguir otro cuaderno o papel para que el caballero acá también se pueda anotar las escrituras? Y tú también, mami, ¿puede? Esto lo paso a él. Ok, está bien. Pero cuando juntemos otra vez, si Dios permite, todo necesita tener su propio cuaderno y papel, como papel, pluma, Biblia, es de ser preparado, igual que uno asiste como escuela. Algo de matemática que no es tan importante en la Biblia, ya vienen preparados o se han regañado por la profesora o el maestro. Hey, haga eso, preste atención, no quiere fallar en la vida. Tal. Entonces tiene que ser preparado. Entonces eso aún más. Porque no podemos adorar a Dios o amarlo con todo el corazón, mente y ánimo si ni sabemos su palabra o mientras que la palabra está verdaderamente enseñada, no estamos preparados. ¿Qué dice? Salmo 119, versículo 60. Apresúreme y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces, otra forma. ¿Qué dice aquí? 119. No me retarde en guardar tus mandamientos. Sí. ¿Qué pasa? Si lo estaba leyendo, ¿qué pasa? No, está bien. Ok. No, estaba viendo si esa Biblia tiene algo. No, en ciertas escrituras así que son en los salmos o algo así, lo van a traducir perfectamente. El problema... Este lo dice diferente que cualquiera. Sí. Eso lo dice mejor, pero todavía no sirve, porque en ciertas escrituras va cambiando intencionalmente. De propósito, no será accidente. Eso no tradujo bien. No, de propósito no fue traducido bien. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 14 y 15, se dice claramente cómo se ve Jesucristo físicamente. Cómo luce Jesucristo físicamente, que tiene cabello, como nuestra gente dice incorrectamente, pelo malo. Que tiene pelo lanado y color blanco, no rubio y lacio. No como esas imágenes que son ídolos. Y eso es engañoso espiritual. ¿Cómo un hombre va a decir yo soy negro y yo quiero mejorar y Dios es exactamente lo opuesto que él? Jesucristo es exactamente lo opuesto físicamente de él. Y eso contradice la Biblia y es un engaño que está todo el mundo siguiendo. Esta razón que no podemos seguir el mundo ya. Tenemos que seguir la verdad, Jesucristo.
el verdadero Jesucristo, no palabras o dibujos, que cualquier dibujo diciendo que eso es Jesucristo. Aun si uno hubiera hecho un hombre negro, que Jesucristo es negro, será ídolo. No podemos poner cualquier hombre, cualquier dibujo, estatua, cualquier cosa y decir que eso es Jesucristo, especialmente uno que obvio no es Jesucristo. Pero cualquier imagen diciendo que eso es Jesucristo o representa a Jesucristo es la definición de ídolo. Y cosas así tenemos que arrepentir por detener de hacerlo. Porque todos nosotros estamos bajo pecado. Es la razón que tenemos que tornar a Dios en vez de decir, no, bueno, Dios sabe mi corazón. Sí, y los frutos del corazón muestran que uno está ciego o no entiende como debe entender. Y tiene que arrepentir, tiene que cambiar. Tiene que hacer las cosas como dice Dios, no seguir en lo que ya estábamos haciendo. Entonces, como David, aún un hombre recto, dijo cuando fue corregido por la palabra de Dios, él había hecho algunos errores en su vida, las escrituras anotan algunas de ellos, simplemente él arrepintió de esta razón, que no porque era perfecto, era hombre conforme al corazón de Dios. David, hombre conforme a mi corazón. Dios amaba a David, no porque era perfecto como Jesucristo, pero cuando había errado, de inmediato se arrepintió. Tenía humildad, era mansedumbre en obras. No, yo soy humilde, yo soy eso, yo soy contrito. No, por obras era contrito. Por obras era pobre de espíritu. Porque no tenía altivez de ojos o pensaba que era mayor de ese al otro. O ¿quién tú crees que puede corregir a mí? Él no era así. Aunque Dios ensalzaba a él de lo más alto que todos, él no andaba como impío o con orgullo o con soberbio. Gracias al Señor, era un ejemplo. Uno de nuestros antepasados que era pobre como nosotros, pero Dios seguía bendiciéndolo. Y cuando él erraba, Dios le derribó, pero aún él guardaba su fe y Dios le había restaurado la cosa. Porque no era de dinero, si tenía plata o no, era de seguir a Dios. Era de andar conforme a la palabra. Y es así, no conforme a iglesia, no conforme a religión, no conforme a cualquier cosa, ni tampoco nuestro propio corazón. Entonces, para mostrar eso, vamos a Proverbio, capítulo 3, versículo 5, porque eso es algo muy dañino, uno siguiendo su corazón, porque en ese mundo ya somos contaminados con doctrina de iglesia y las otras cosas. Entonces es muy importante de seguir la palabra. Capítulo. Proverbio capítulo 3, comenzando al versículo 5. Proverbio después de Salmo. Entonces vamos a seguir. Metamos en Proverbio capítulo 3 y versículo 5. De Jehová de todo tu corazón y no Estribes. en tu prudencia. Sí, espérate. Entonces yo lo voy a leer y si tiene pregunta en eso, podemos lidiar con eso. Entonces, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Entonces, tenemos que tener nuestra mente pendiente en Dios en toda cosa. Si es algo grande, en cualquier forma, con los hijos, eligiendo una mujer, si hay un problema que uno tiene que establecer la rectitud de Dios en la casa, cualquier cosa que va a hacer, tiene que depender en Dios. Estar pendiente en Dios, en cualquier cosa. Muchos lo hacen en domingo o sábado y ya.
y lo hace en cosas que son perversas, que no tienen nada que ver con Dios. Dios nos dio su palabra, Jesucristo, no iglesia. Es la razón que en Hechos, capítulo 17, versículo 24 y versículo 25, Él dice que no habito en templos hechos de manos. Dios es en todo lado, no en los Hechos, capítulo 17, versículo 24 y 25. Y eso para comprobar que no tenemos que ir a una iglesia, ni podemos hallar a Dios en cualquier iglesia. Es la razón que Él dice a través de la Biblia en muchas escrituras que no habita en templos hechos de manos. No habita en iglesias, templos, lo mismo, hecha de manos. Es razón, nuestra gente está yendo a iglesia desde esclavitud y sigue por siglos, 4 siglos y más, buscando a Dios en iglesia y lugares físicos. Y todavía no hemos encontrado a Dios porque estamos empeorando, no estamos mejorando. Dios no engaña, si tenemos a Dios nos vamos empeorando más, como individuo y como nación. Si Dios estuviera en la iglesia, ya estuviéramos bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mostrando que cuando verdaderamente pongamos a Dios primero, Él nos va a guiar. Es la razón que existe su palabra. No para estar en una esquina, no para tenerlo y no estudiarlo con diligencia. Su palabra es espíritu, no son palabras regulares, es las palabras de Él. Sí, por eso se lo tiene que recordar en la mañana, mediodía, tarde y noche. Si vas al mirante, tienes que orar y pedirle a Dios que te guíe todo el momento. ¿Cierto? Sí, pero también si oramos a Dios y no hacemos su voluntad, no importa. Si sigamos Navidad y oramos a Dios, no importa la oración, es una irritación a Dios, porque los pecadores que oran a Dios es como humo en su nariz, es una irritación. Es como buscar a Dios cuando uno lo necesita y no debería ser así, hay que buscar a Dios siempre, todo el tiempo. Sí, es la razón que en 1 Juan capítulo 3 versículo 22 Él dice que nos oye porque nos oye nuestras peticiones, nuestras oraciones, porque guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos también, otra escritura nos dice que no son penosos, es que tenemos que aprenderlos. Y es diferente que lo que todos están haciendo, como Jesucristo. Jesucristo no era igual como con los demás, es la razón que todos lo odiaron, sino sus discípulos y otros que aún no tenían la fe de seguirlo, pero eran pocos, la minoría. Los en poder, los otros, los demás no querían cambiar, entonces Jesucristo era un asco para ellos. Odiaron a Jesucristo. En hipocresía ahora todos aman a Jesucristo, aman a un ídolo. Aman al hombre llamado blanco y los españoles que no habían puesto esos ídolos, conforme a profecías. Pero él no era blanco. Por favor. Él no era blanco. ¿Ah? No. Cuando leemos en la Biblia, entiendo que muchas de esas cosas bíblicas no entendemos, pero en la Biblia, sabe que Dios nos dice, cuando la Biblia está siendo enseñado como ahora, una mujer no puede y debe hablar. ¿Supiste eso? Sí, la Biblia dice eso porque esas mujeres venían del paganismo. ¿Cómo fue? Cuando Pablo hablaba, ellas se levantaban, hacían preguntas. ¿Y cuál escritura dice eso? Ahí dice, No, porque eso es las mujeres señora, y preguntarle a su señora, esposo cuando llegan a la casa. Señora, eso está en muchas escrituras. Pero Que una mujer no puede enseñar la Biblia y cuando la Biblia está siendo enseñado. Vamos a conseguir eso, porque no vamos a hablar opiniones. Tú consigas tu escritura y yo consigo la Biblia. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34. Y toda escritura es para Dios. No solamente Pablo escribió lo que Pablo escribió en el pasado, a Timoteo, a los Corintios, es para todos. Es la palabra de Dios. No Pablo a un individuo, no Pablo a una iglesia específica.
a esa iglesia específica, una persona específica o específica, y a todos en el pasado y hoy en día. Tenemos que oírlo. No podemos oír, no hurtarás y después cometer adulterio. O no cometo adulterio, pero mi mujer puede enseñar la Biblia o interrumpir la enseñanza de la Biblia. No es así. Entonces, 1 Corintios, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. No una iglesia, no Pablo solamente inventando cosas de su propio camino, no. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Ese versículo. Eso es 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Y la congregación, la iglesia, el templo de Dios, es donde quiera que hay 2 o 3 en el nombre de Jesucristo. ¿Qué está pasando ahora? Y es así. Y eso es San Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque muchas mujeres están fuera de orden y ya es tiempo de cambiar eso. Eso es lo que hizo Eva y vemos lo que ha pasado después. Qué caos y qué sufrimiento que ha traído sobre el mundo y sigue. Y es así. Entonces vamos a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Eso no es mi palabra. Y hay muchas escrituras que dicen eso. Eso no es una de muchas, porque ella citaba una que muchas mujeres donde quiera por seguir hablando y desobedeciendo a Dios. Oh, no, eso es solamente para esa mujer que Pablo tenía. No, eso era para toda mujer, toda época de historia en el pasado hasta ahora mismo hoy. Y en el futuro. Y en el reino de los cielos. Eso no cambiaría. Entonces, vamos a seguir en Proverbio. Entonces, estábamos en Proverbio capítulo 3 y versículo 6. Vamos al principio otra vez para que sigamos a donde hemos dejado. Entonces, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Porque Satanás, eso es Proverbio, regresando a Proverbio, a donde estuvimos, capítulo 3 y versículo 6. Comenzábamos en versículo 5, ya estábamos en versículo 6, teníamos que ir y corregir algo en 1 Corintios 14 y estamos de regreso a Proverbio 3 para seguir el tema original. Entonces, vamos a seguir. Dice, reconócelo en todos tus caminos. Entonces, eso es el fruto de confiar en Dios y estar pendiente en Dios en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros caminos. También vamos a pensar en Dios. Si voy a comprar algo, yo no sé del sábado, ¿cuándo es el sábado? Voy aprendiendo, porque hay diferentes doctrinas del sábado. Hoy es el puesto del sol, no, es el anochecer, cuando se pone noche, no es cuando baja el sol. Bajando el sol nos muestra que ya está acercando el día de reposo o cualquier otro día. Entonces, el sábado comenzó anoche, cuando se puso noche, en viernes, y va a terminar esta noche, cuando este sábado, cuando se pone noche. Ese 24 horas es ahora el séptimo día, el día de reposo. Y aún en tales cosas es de depender en la Biblia, no depender ahora y cuando estamos, mi abuela o mi amigo adventista me dijo eso ya. No, verifica toda cosa en la Biblia, en vez de seguir lo que ya estábamos haciendo o pensando. Entonces, vamos a seguir. No seas sabio en tu opinión. Eso es muy importante porque muchos se apoyan en su propio entendimiento o lo que han aprendido, lo que han oído o cómo se sienten en su corazón. No podemos ya. Es un mandamiento. Eso es Proverbios y es un mandamiento igual como no matarás. Es igual mandamiento, no es algo diferente. Es la palabra de Dios. Toda su palabra tenemos que obedecer
no elegir el Antiguo Testamento, no elegir o solamente el Nuevo Testamento, es toda la Biblia. No tenemos parte de la Biblia, tenemos toda su palabra, que es Jesucristo. No parte de Jesucristo, solamente el Nuevo Testamento, tenemos que seguir toda la Biblia. No, se reparten los dos, el nuevo y el viejo. Sí, y toda la Escritura, porque la Biblia es más que el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es la razón que te había mostrado en español. Tengo una Biblia, es súper grande, porque es de 1602, es inmensa, un libro inmenso, pero todavía cualquier Biblia verdadera contiene libros que la mayoría de Biblias no contiene. La razón que eso es útil, esa de 1909 es útil, porque esa Biblia es traducida. No tiene todos los libros tampoco, pero es traducida. Entonces cualquier cosa que tenemos es apropiado o correcto. Aunque faltamos un poco de libros aún. ¿Sí entiende lo que te estoy diciendo? Sí, sí. ¿Entiende? Ok. Entonces, vamos desde acá. Vamos desde acá. Vamos a seguir. Entonces, vamos a Romanos, capítulo 3, versículo 4. Porque hemos ido un poquito a Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 4. Y hermana, como hemos dicho a la otra hermana, y teníamos una bulla por causa de eso, en la Biblia Dios nos manda, cuando la Biblia está siendo enseñada, las mujeres tienen que sujetarse en silencio para mostrar respeto a Dios, para que entiendan. No es mi palabra, no es mi opinión. Y 1 Corintios, su esposo lo había anotado, 1 Corintios capítulo 14, versículos 34 y 35. Y no es algo machista o algo contra mujeres, es la orden que falta en ese mundo, que es necesario. Porque sin orden vamos a seguir en ese caos. Aún hoy en día las mujeres no saben ser mujeres, los hombres ni saben cómo guiar a una mujer que no quiere ser guiada. Entonces sufren los hijos, sufren la comunidad, sufre nuestra nación entera. Y Dios nos muestra de seguir su orden, de hacer su palabra, para que podamos arreglar cualquier problema y cualquier cosa que nos falta o problema que para nosotros no podemos superar. Y es de hacer su palabra, no elegir qué queremos hacer, o si ya estamos de acuerdo lo hacemos, pero si no estamos de acuerdo echamos esa parte de la palabra. No, tenemos que someter a toda su palabra. Tenemos que someter a Jesucristo, que es la palabra. Entonces, estamos en Romanos capítulo 3 y versículo 4. Sí, déjame ayudarte. Es un poquito después de Mateo. Y inmediatamente después de los Hechos. Así. Capítulo 3, versículo 4. Espérate, hermano. Espérate. Capítulo 3, versículo 4. Sí. Ok, vamos. Entonces, en ninguna manera, antes, bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito. Entonces, Dios está diciéndonos a través de Pablo, claramente, que en vez de todo tenemos que hacer Dios verdadero, conforme a su palabra. Y cualquier hombre hablando de Dios, diciendo Dios dice eso, yo creo eso, Dios me dio su Espíritu, el Espíritu Santo, yo diciendo eso, cualquier cosa que nos sirve, cualquier cosa que suena que es correcta, no importa.
si no es conforme a la palabra, deje que sea mentiroso o una mentira. Es muy simple. Dios conforme a su palabra, nada menos, nada más. Cualquier de los pocos siervos verdaderos que hablan de Dios van a venir de la palabra igual como hizo Jesucristo. Y como pueden ser sus discípulos. Ningún discípulo habla de su corazón, habla conforme a cristianidad, habla conforme a catolicismo. Ningún siervo verdadero hace eso, porque no se encuentra en la misma palabra de Dios. Es la razón que no pueden salir de la Biblia diciendo sea católico, ser eso, ser el otro. Vete a la iglesia cada domingo. Da diezmos de dinero. No pueden, no hay escrituras que dicen eso, aunque todos lo hacen. Es la razón que tenemos que renacer y cambiar de hacer tales cosas y oír y hacer lo que dice y manda Dios a través de Jesucristo, que es la palabra. ¿Tú no crees en el Espíritu Santo? Entonces, después de la enseñanza puede hacer preguntas. Entonces, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Entonces, vamos a leerlo otra vez. En ninguna manera, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, como está escrito en la Biblia. Para que seas justificado en tus dichos. No estamos justificados si creemos algo o sentimos que es verdadero. Tiene que coincidir con la palabra. Tiene que venir por la palabra y ni torcer la palabra o quitar palabra o contradecir la palabra. Tiene que venir por la palabra como está escrita, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Porque si uno es verdadero, la gente va buscando condenar o ofenderse. En la iglesia que está robando la gente, sacando plata de los pobres en vez de ayudarlos, no dicen nada. La misma mujer no va a decir nada. Si es Dios y cosa verdadera, ya se ofende a algunas y ya se aira. Es la razón que Dios dice, tardaos de airarse, hombre o mujer. Y vamos, como Jesucristo, de ofender a algunos, no de propósito. Algunos con el diablo entre sí van a ofenderse. O Satanás le va a provocar para ser ofendido por el momento. Algunos van a ser ofendidos a la verdad para siempre. Es su elección también, como nuestra elección, de hacer la palabra de Dios y hacer su voluntad, conforme a la palabra. Y es así. Vamos a 2 escrituras más y vamos a pausar. Y si ustedes tienen preguntas, podemos, de cualquier cosa que hemos hablado, puede hacer la pregunta. Okay. Entonces ahora vamos a Santiago, que es antes de Pedro y después de Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 22. Porque la palabra existe para guiarnos. Y es muy importante de seguir y hacer la palabra. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y es después de Hebreos, Santiago. En el Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Oh, ok, un poquito más lejos acá. Ok. Aquí. Ahí Santiago, capítulo 1. Ok. ¿Lo anotaste? Santiago 1:22. Sí. Ok.
Y puede poner eso bajo su mano o algo así. Ok. Un poquito antes que San Juan y Pedro. Espérate, ese lado. Ahí. Santiago 1, versículo 22. Ok. ¿Todos listos? Ok. Mas sed hacedores de la palabra, no hacedores de cristianidad, no hacedores de catolicismo, no hacedores de adventista, no hacedores de mormones, no hacedores de testigos de Jehová. Déjame leerlo otra vez. Mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como estás oyendo la palabra ahora, pero además de eso, porque es la palabra, es el verdadero Jesucristo, tiene que también cumplirlo y hacerlo y continuar en ello. Sí, eso significa que no solamente tienes que escuchar y salir, sino es escuchar y retener. Sí, y hacer, guardarla en memoria. Aquí dice, mira, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañadores a vosotros mismos. Right. Entonces, déjame seguir. Entonces dice, más ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, mostrándonos que jamás queremos engañar uno a sí mismo. Como una persona, una mujer que es bien obesa o grandote y piensa de ser flaca. Es algo menos significante, pero todos la van a burlar. Hey, piensa que es flaca o es delgada y es gorda, mira esa. Imagínate más de algo físico si uno se engaña en su mente que está siguiendo a Dios y está haciendo en contra de la palabra. La palabra nos juzga, los mandamientos en la palabra es como Dios nos va a juzgar. No podemos hacer al contra de Dios para engañar nosotros mismos y desobedecer la palabra. Tenemos que cumplir y hacer la palabra, no seguir desobedeciéndola o seguir en ignorancia ni estudiando para saber la palabra o conocer y aprender la palabra. Tenemos que aprender y cumplirla. Eso es lo que me pasó la primera vez que me puse a estudiar la Biblia. Estaba leyendo por leer. No es leer por leer, es leer por entender y hacer su obra. Sí, claro, es así. Y también algo que para mí daba cuenta de eso, que cuando yo era joven, mi familia con catolicismo, con testigos de Jehová, con diferentes religiones, siempre tenía como libros como con muñequitos o con Dios y Jesucristo y ángeles y todos como el hombre llamado blanco. Y yo preferí la Biblia, no esos como para adultos, libritos para niños, dando a adultos fotos de Noé y como cosas que son torcidas. La palabra es fuerte, como dibujos de ángeles que lucen débil o como niños en pañales y todas cosas tonterías. Pecados en realidad, pero cuando no sabemos la Biblia ni sabemos eso, lo sigamos. Y sin aprender nada, y la Biblia, porque hemos aprendido tantas cosas en contra de la Biblia como es algo que, no, es difícil, por favor, cuéntame para que yo sepa. Es otro engaño. En vez de luchar para oír y aprender la palabra, tenemos que orar para conseguir entendimiento de la palabra. Los ojos que ven y los oídos que oyen vienen de Dios. Esa es la razón que Jesucristo siempre dijo, deje que los que tienen oídos que oigan. Es la razón que tenemos que pedir a Dios para entendimiento, para el Espíritu Santo, que es sabiduría, entendimiento. Satanás siempre busca distracciones. Entonces, es la razón que cuando
leemos la palabra, es pura. La palabra es lo que nos bautiza. Jesucristo es la agua pura. Como dice toda la escritura, no es un bautismo físico. Mira la gente, cuánta gente han sido bautizados en agua física. Si era sucia o limpia, no importa. Agua física es algo carnal. El bautizo que necesitamos, el bautismo de Jesucristo, es por la palabra. Nos limpia, nos santifica. Eso no viene de agua física, pero aún faltando cualquier cosa aún pequeña en la Biblia, ni entendemos eso la mayoría. Yo no entendía eso, siendo criado por mi mamá, mi abuela, eso. No entendí nada de la Biblia. Y cuando abrí la Biblia, era como palabras muy largas y confuso para mí. Entonces, aunque yo podía citar algunas de las escrituras, leyendo, yo puedo decir, ay, Daniel, ese versículo dice eso. No entendí ni lo que estaba diciendo. Y no me sirvió. Pero Dios tiene la habilidad de abrir nuestra mente. Es la razón que muchos dicen Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios omnipotente. Pero no lidiamos con Dios como si fuera eso, conforme a como Él dice que tenemos que ser para que Él nos abre la mente, para que Él nos da entendimiento, para que Él nos da su lavacro. Hola. Entonces ahora vamos a San Mateo capítulo 7. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el verdadero Jesucristo bíblico. San Mateo capítulo 7. Y versículo 24 hasta 27. Sí. Sí, Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta 27. Entonces, cuando estén listos, podemos comenzar. Entonces, dice, ¿prefieres leer o quisiera que yo lea? Ok. Entonces, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, no solamente como Santiago 1:22, el fundamento de Dios, Jesucristo, dice lo mismo, que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Entonces, sobre una roca firme que no caerá. La roca, la peña, es Jesucristo, conforme a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y puedes anotar adelante de San Mateo capítulo 7 en tus notas para probar la roca y la peña es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. No es la Iglesia Católica, no es la roca en que yo confío, la roca, la peña específica que tenemos que edificar nosotros y nuestra casa es Jesucristo, es la Biblia. Corintios Capítulo 10, versículo 4. Primer Corintios. El primer libro de Corintios, capítulo. Ok. Entonces, y no es nada. Hoy no es nada. Hoy no es nada. ok. Entonces estamos a San Mateo capítulo 7, versículo 25. Entonces, bueno, vamos a leer otra vez
versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Conforme a 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, la peña, la roca nuestra es Jesucristo. No cualquier iglesia, no roca física, es Jesucristo. Nuestro fundamento para que no caemos. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Porque vamos a tener muertes, vamos a tener problemas. Nuestros seres queridos van a tener angustia, sufrimiento, enfermedades. Algunos de ellos van a fallecer. Cualquier cosa que padecemos, nosotros como Job o cualquier de los rectos sufrieron también. No vamos a caer para siempre. Vamos a tener problemas y superar esos problemas. Y en vez de ser más debilitado, vamos a ser más fuerte con esas pruebas. Vamos a tener más fe por sobrepasar tales cosas. En vez de ser más débil, disminuir nuestra fe, perder la fe. Pero tenemos que oír la palabra y hacerla. No hacer lo que nos dé la gana, no hacer lo que la esposa permite, hacer la palabra. Simple. No hacer la palabra hasta que no quieren nuestros amigos e hijos de no hacerlo. Pero de hacerlo firmemente, firme. Y no ir a la izquierda ni a la derecha, pero quedar en Jesucristo, que es nuestro camino y nuestra roca, nuestra peña. Versículo 26 de Mateo capítulo 7. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. El hombre que oye, pero no hace la palabra, no somete a la palabra de Dios a través de Jesucristo, su Biblia, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No va a levantar de nuevo, no va a superar la angustia o problemas o obstáculos. Esa casa va a caer y todos van sufriendo y arruinados. Entonces, esa es la razón que tenemos que no solamente oír la palabra, pero ponerla por práctica. Continuar en ella. ¿Ok? Y hay otra escritura que puede anotar, porque voy a terminar con otra escritura que vas a ver por qué es necesaria. Pero para agregar a tu entendimiento de ese mismo tema, de oír la palabra y continuar en ella, vamos a conseguirlo rápido. Es San Juan, capítulo 8 y versículo 31. Quizás van a dar cuenta de parte de la escritura, porque muchos citan la última parte, pero no la primera parte. San Juan capítulo 8, versículo 31. San Juan es después de Mateo y Lucas. Antes de Juan es San Juan. Entonces Marcos y Lucas son antes de Juan, San Juan. San Juan. Sí, un poquito más, pero menos antes de Hechos, sí, aquí. Eso es San Juan. Busca capítulo 8, es capítulo 11. Sí, así es. Y estamos en San Juan capítulo 8 y versículo 31. Porque hay muchas mentiras y la belleza de la Biblia es, aún estudiando la palabra, vas a ver que cómo el engaño es tan fuerte y completo
ninguno de los judíos creyeron en Jesucristo. Al primero, los judíos son nuestra gente, no la gente llamada blanca viviendo en Israel hoy en día. Es el principio, el primero. Segunda cosa, conforme a San Lucas capítulo 21, versículo 24 y muchas escrituras. Conforme a Jesucristo, los llamados judíos en la tierra de Israel hoy en día no pueden ser los verdaderos judíos porque Jesucristo los llamó los gentiles y las naciones. No son judíos de sangre. Se convirtieron y son llamados judíos, no son los verdaderos judíos. Nosotros somos los verdaderos judíos e israelitas. Entonces, y la iglesia dice, los judíos no aceptaron a Jesucristo, entonces ahora nosotros gentiles podemos adorar a Jesucristo. Es una mentira eso, porque hay judíos, todos los discípulos eran judíos, israelitas. Pablo, israelita, del tribu de Benjamín. Entonces, todos los profetas, todos los discípulos eran israelitas. Entonces, es muy importante de aprender la palabra, porque hay tanta mentira. Solamente leyendo vas a ver mentira tras mentira tras mentira que hemos aprendido. Esa es la razón que tenemos que lavar la mente con la palabra, en vez de seguir lo que estamos haciendo o mezclarlo un poquito. Bueno, voy a escuchar eso, pero también voy a seguir en iglesia, voy a seguir en las cosas que hago. No podemos hacer ambos. No podemos adorar a Dios y ese mundo impío. O lo nuestro y también Dios. No podemos. Es Dios o nada. Es simple así. Y nos dio la palabra para que podamos verificar cada paso y lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Bueno, yo pienso eso en mi corazón. Para mí eso, ¿cómo puede ser mal? No lo encuentro en la Biblia. Lo encuentro, pero dice que no puedo hacerlo. Ok, ya tengo que dejarlo. Es así. Entonces, San Juan, capítulo 8, versículo 31. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Entonces, no todos los judíos rechazaron a Jesucristo. No solamente también sus discípulos, pero otros que no siguieron a Jesucristo tal como sus discípulos, pero creían en Él. Pero Él hablando a ellos y también a nosotros, sus descendientes, hoy en día. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que seguir y continuar en la palabra. Permanecer en la palabra. No oírlo por un día, 2 meses, hasta que nos enfrenta una persona o el cura con el espíritu de Satanás. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? No, tenemos que seguir a Jesucristo y vamos a ser tentados. Y no podemos elegir esas tentaciones. Es la razón que tenemos que ser fuertes y firmes. Entonces, vamos a leerlo otra vez. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No podemos ser discípulos sin hacer eso, sin permanecer en la palabra. No podemos solamente ser discípulos por creer en la palabra o decir creer en Jesucristo. Fe sin obras es muerte. Las obras es de seguir en la palabra que contiene mandamientos que también tenemos que hacer. Entonces, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Porque muchos citan solamente eso, pero no lo que contiene la escritura y el precepto completamente. Entonces es muy importante de entender que la libertad de cautiverio satánico, de ser esclavo a nuestros deseos inmundos, a lo que hemos aprendido del mundo que estamos ya acostumbrados de hacer, que también es forma de esclavitud espiritual, de pecado, de Satanás, de su siervo. Tenemos que ser ahora el siervo de Dios y Jesucristo. No el siervo de lo que queremos o lo que hemos hecho o lo que manda Satanás a través del mundo. A través aún de nuestros corazones, porque tenemos muchas cosas que gustamos hacer que ya no podemos. Uno tiene que negar a sí mismo para ser discípulo de Jesucristo también. Conforme a San Lucas, capítulo 9, versículo 23.
Porque si uno hace lo que uno quiere, no jamás puede ser discípulo de Jesucristo. Eso es conforme a Lucas 9, 23. Y también Mateo 10, 37 y 38. Dice lo mismo. Y agrega que si queremos agradecer o agradar a nuestra mujer, nuestros hijos, hombres, no podemos tampoco ser discípulos de Jesucristo. Porque Satanás puede entrar a cualquier, incluyendo nosotros. Y va a entrar a veces en la esposa, va a entrar en los hijos. No, yo quiero Navidad. Feliz Año Nuevo. ¿Por qué hicimos eso el año pasado y no ahora? ¿Qué está pasando? Yo no quiero eso. Ellos tienen la elección si son suficientes de edad. Si son hombres o adultos, pueden elegir incorrectamente. Los hijos no pueden. Sí, si quisiera podemos conseguir Lucas 9, lo quisiera, para que lo vea ustedes mismos. O lo anotas y vas a buscarlo y escudriñarlo. ¿Ah? Ok, entonces San Lucas, el libro antes de San Juan, capítulo 9, versículo 23. Y puedes anotar en tu cuaderno aparte, en Mateo capítulo 10, versículo 34 hasta versículo 38. Dije 37 a 38, pero puede leer el precepto entero, que comienza a 34 y termina a 38. 34 hasta 38. Porque la Biblia dice para conseguir entendimiento, aparte de orar, aparte de hacer la palabra, es también estudiar. Como un niño pegado a la leche de su mamá, a los senos de su mamá, igual tenemos que estar pegados a Dios a través de Jesucristo y la palabra. Jesucristo es la palabra, tenemos que estar pegados a Él, igual que un niño pegado a su mamá por la leche. Tenemos que buscar la leche de la palabra como niños. Y haciendo eso, vamos a ir precepto tras precepto, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. La Biblia es como rompecabezas. La Biblia se explica a sí mismo, no nosotros interpretando la Biblia o leyendo una escritura y cerrarlo como hacen todos. La Biblia se explica a sí misma. Si no hay escritura de confirmar el significado que dice uno, ya es interpretación privada o está contradiciendo la palabra. La Biblia se explica a sí mismo y es lo que no hace la gente, aún diciendo que son maestros o enseñadores o obispos o lo que sea. Uno que es siervo de Dios va a dejar que la palabra explique porque es el Espíritu de Dios a través de esa persona. O ese hombre, no persona. Hombres enseñan la Biblia, no mujeres. No hay algo que quiere decir pastora. No existe pastora de Dios. Pastor de Dios. No hay algo de pastora. Pero en ese mundo sigue agregando la palabra, sigue contaminando y pervirtiendo la palabra. Esa es la razón que tenemos que quedar en la palabra, porque si no, Satanás es demasiado engañoso y vamos a engañar a nosotros también. Entonces, y si van a seguir con mentiras, doctrina falsa, doctrina diabólica, mentiras, eso no va a cesar hasta que viene Jesucristo en el día de juicio final. Y aún eso está cerca, no sabemos el día o la hora, tenemos que ser diligentes y leal a Dios a través de Jesucristo por la palabra. Nada menos, nada más. Entonces, San Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. La cruz quiere decir sus cargos, sus dificultades. No una cruz literal, no una cruz física, eso es un ídolo. Cualquier cosa que podemos ver y lo asociamos con Jesucristo o Dios o adoración de Dios es ídolo. Dios es espíritu, Dios existe, no podemos tomar algo de su creación, formarlo en cruz, hacer dibujo con ello y decir que eso es Dios, eso es como adoramos a Dios. Eso es idolatría, es muy simple. Y hay escrituras para eso también. Aparte puede como poner un título, idolatría,
una cruz siendo ídolo, una estrella de David. Cualquier religión tiene sus cosas físicas para mostrar que no tienen a Dios. Porque ¿cómo tienes a Dios si quiebra en su adoración los mandamientos de Dios, la palabra de Dios? No puedes contradecir a Dios. Yo te voy a adorar así, Dios. Oh, ok. No, tenemos que someter a Dios. Él manda, no nosotros. Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 22 y 23. Que no podemos usar una cruz o algo así, ni asociarlo con la adoración de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 22 y 23. También los Hechos, capítulo 17, versículo 29. Que no podemos tener... 17:29. Sí, capítulo 17, versículo 29. Que no podemos jamás tener dibujos, estatuas, cualquier hombre diciendo que eso es Jesucristo, eso es un santo, eso es un ángel. No podemos tener cosas así. Es Deuteronomio, capítulo... Voy a esperar cuando estás listo. Deuteronomio es el 5º libro de la Biblia. Capítulo 4, versículos 15 y 16. También. El libro de Números, 4º libro de la Biblia. Capítulo 33, versículo 52. Y en iglesia, donde quiera, cualquier estatua, cualquier cosa que es posible, Dios ya nos define en la palabra. Es razón que la Biblia dice que los mandamientos son antorcha y los estatutos luz para que se alumbra el camino, para que se guíe. Porque en ese mundo solamente de tinieblas, solamente de mentiras, solamente de impiedad, ya está, ¿cómo se dice? Ya está combinado la verdad, mentira. Nadie sabe que la verdad ya. Y echan la Biblia para atrás para que uno no puede conseguir la verdad. Eso es un plan engañoso. Pero con la Biblia, Dios nos guía en cualquier situación, comenzando con nosotros mismos, para que nunca nos engañamos a nosotros mismos. Pero enderezamos los caminos con Dios y con su palabra, no sintiendo como estamos correctos y estamos andando con rectitud, pero confirmando, comprobando cada cosa que hacemos o decimos es conforme a la palabra, nada menos, nada más. Y que continuaremos en eso. Entonces, ¿y qué más? Hay muchas escrituras. Levítico capítulo 26, versículo 1 es muy poderoso también, que habla en contra de cualquier estatua. Porque muchos, porque adoran a Dios, pero faltan entendimiento y son carnales. Quieren su Dios al lado, quieren la casa para proteger la casa, quieren mostrar que siguen a Dios, pero eso es idolatría. Dale, Levítico, el 3er libro de la Biblia, capítulo 26 y versículo 1, que habla que en contra de estatuas y cosas físicas. Cualquier cosa física. Otra habla específicamente de cualquier cosa física. Deuteronomio, versículo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 hasta versículo 16. El capítulo entero es fantástico, pero estas escrituras hablan específicamente que cualquier dibujo o estatua o cosa de hombre o mujer no podemos asociarlo con Dios
santidad, algo santo, es idolatría. No podemos. Y también las otras escrituras, hay muchas más, pero eso es suficiente para que puedas comenzar a hacer la verdad su fundamento y siempre agregar más escritura, más entendimiento, a través de toda la Biblia. La Biblia no se contradice. Jesucristo vino para darnos entendimiento de la ley, conforme a las profecías acerca de Él, no para desechar y abrogar la ley. Él cumplió escrituras como teniendo divorcios, como teniendo hombres como cura, y que incluye no dando diezmos a hombres, que nunca era plata o dinero tampoco. Era 10% de lo que trayó la tierra. No era plata, no era dinero, no era oro, no era plata de César o plata hoy en día. Pero porque hombres engañosos o ciegos, si no son intencionalmente engañosos, todavía están engañando, no tienen entendimiento y siguen el mundo, siguen lo que los enseñan en escuelas de teología, siguen cualquier cosa, sino solamente Dios a través de Jesucristo, la Biblia. Y no podemos seguir a ellos. Tenemos que seguir nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro juez, que nos va a juzgar. Y es así. Y va a juzgar todo el mundo. Entonces, una escritura más, porque eso también es muy importante. Y vas a ver por qué. Eso es San Mateo, capítulo 26, versículo 6 hasta versículo 13. Y solamente lo voy a leer y vamos a pausar después de eso, si Dios permite. Y cualquier preguntas que tienen de las escrituras, que San Mateo, capítulo 26, versículo 6 hasta versículo 13. Porque Dios nos da entendimiento en toda la Biblia, pero tenemos que comenzar leyendo del Evangelio. Porque de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque es un mandamiento. Jesucristo dijo, aprende de mí. Es un mandamiento, no opcional. No si queremos hacerlo, tenemos que hacerlo. Y hay mucha de aprender. Jesucristo es la verdad, la sabiduría de Dios y es la palabra. Y tenemos que aprender de Él porque Él nos va a enviar a toda la parte de la Biblia. Va a citar Jeremías, va a citando Isaías, citando los Salmos, citando Moisés, citando los profetas y dándonos entendimiento de toda la Biblia. Y con Jesucristo vamos a comenzar a leer toda la Biblia y aprenderlo y seguir agregando, estudiando Deuteronomio, estudiando toda la ley, toda la Biblia. Pero con Él vamos a tener el base y fundamento que faltamos. Y a donde hay mucha mentira que tenemos que purgar de nuestra mente con Jesucristo mismo. Entonces, vamos a San Mateo capítulo 26 y versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer, teniendo un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo, ¿por qué se pierde eso? Porque esto se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué dais pena a esa mujer? Pues ha hecho conmigo buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo ha hecho. Porque Jesucristo fue crucificado en un sábado santo, la Pascua bíblica, que también es un santo. Entonces, nació en la Pascua bíblica y fue como matado en el mismo día. Entonces tenía 33 años. Y por causa que era un santo,
será en contra del sábado de sepultar a una persona y hacer todos los ritos para purificar el cuerpo difunto o que falleció. Entonces, ella está antes ungiendo a Jesucristo porque iba a ser crucificada en un santo y no podía ungirlo como normal. Entonces ese momento era profundo y Dios está mostrando eso a los discípulos durante ese tiempo y también a nosotros. Y algo un poquito importante además de eso, versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que este evangelio fuere predicado en todo el mundo, también será dicho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. ¿Entiende eso? A donde quiera que hay siervo con el Espíritu de Dios, también eso que una persona va a leer ni dar cuenta, los verdaderos discípulos van a comprobar que son de Jesucristo porque van a citar ese mismo cuento histórico y esa historia que había hecho esa mujer a Jesucristo antes que falleció y fue asesinado. Porque la iglesia, todos hablan la Biblia, pero solamente el siervo verdadero van a cumplir las escrituras que pertenece a siervos verdaderos. Muchos hablan, siervos comprueban, en obras y también en palabras. Y es así. Y siguen creciendo. Como todos tenemos que seguir creciendo. Jesucristo era perfecto, pero nosotros vamos a llegar a eso cada pecado y cada día mejorando. Y es así. Entonces vamos a pausar ahí.